La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En esta oportunidad, el profesor Rodrigo Ibarra explicará los antecedentes de esta situación, cómo reformar el sistema y el impacto post-COVID. Los impactos que tendría la situación de la seguridad social una vez que nosotros podamos afrontar la nueva etapa del post-COVID, que como ustedes conocen, tiene realmente unos resultados que son desconocidos, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. Aquí se habla que el impacto que pueda tener el COVID y la pandemia en el Ecuador, según el Banco Central, pueda llegar a un decremento en el PIB de 9% y según el Fondo Monetario Internacional, cerca del 11%. Es decir, la situación es muy compleja. Se prevén que se pierdan alrededor de 500.000 plazas de trabajo en los 12 meses. Ya a la fecha, el IES ha perdido 240.000 afiliados y eso lo vamos a ver en esta parte de la presentación. Entonces, ¿por qué el IES está en crisis? Aquí es importante diferenciar algunas medidas que el IES ha tomado de manera equivocada, pero también señalar al inicio que esta problemática de la seguridad social que estamos viviendo nosotros no solamente existe en el Ecuador, sino en casi todos los países, y por eso es que han venido reformando sus sistemas de seguridad social, porque vieron que las condiciones actuales son diferentes de las que existían cuando se creó el sistema en el año 1928 con la Caja de Seguro. Entonces, ustedes todos conocen que la gente vive más tiempo, ya hay niños que podrán vivir hasta los 120 años. En el caso de Ecuador, nosotros tenemos ya personas que han sobrepasado los 100 años. Puedo dar un ejemplo, la doctora Robalino, miembro de la Comisión Anticorrupción, cumplió 100 años hace unos 4 o 5 meses y todavía está activa. Y así tenemos cada vez más casos de personas que van a superar edades avanzadas. Entonces eso es una primera advertencia de que estos sistemas de seguridad social tienen que prepararse para pagar las pensiones a futuro. Otra situación que hay que tomar en cuenta es el número de hijos por madre. En el año 1970, en el Ecuador habían más de 6 niños, hijos por madre en promedio, y se prevé que en el año 2050 sean menos de 2 hijos por promedio. Entonces, si la fertilidad está disminuyendo, quiere decir que al nacer menos personas, menos niños, se incorporarán menos proporción a la seguridad social y por lo tanto la proporción entre el número de activos y el número de jubilados va a ir disminuyendo. Y el otro factor que hay que tomar en cuenta es de la esperanza de vida, que es el número promedio que una persona puede vivir. Y al nacer, el INEC ha publicado estas estadísticas. En 1991 era 67 años para hombres, 71 años para mujeres, pero en el año 2050 será 78 años y 84 para mujeres. Es decir, al nacer, una persona va a tener ese número de años en promedio, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si estamos en el año 2020 y vemos un hombre que tiene 84 años, por ejemplo, no quiere decir que ese hombre tenga menos 10 años de expectativa de vida, porque de acuerdo al INEC la esperanza de vida es de 74, no. Esto es al nacer. Entonces una persona de 84 años podrá tener una esperanza de vida de 6 años, una persona de 90 años de 3 años, y así sucesivamente. Eso en matemática es parecida a la esperanza matemática y por lo tanto siempre es un número positivo. Tenemos que también es importante preparar a la población el hecho de que si uno compara con otros países, la edad de jubilación en el Ecuador es de 60, aquí tienen ustedes en la lámina, tienen 60 años para hombres y mujeres, y la tasa de aportación es en este momento del 9.84%, es decir, aproximadamente el 10%. Estamos ubicados acá, pero países como Colombia tienen una edad de jubilación más alta y el 15% de aportación, y Chile, por ejemplo, tiene una edad de jubilación de 65 años y aporta también alrededor del 13% del sueldo a las denominadas AFPs, que es un sistema totalmente diferente al ecuatoriano, porque es un sistema basado en cuentas individuales, que es un sistema que no se basa en la solidaridad como vamos a ver. Por lo tanto, aquí se aprecia que la edad de jubilación en el Ecuador es todavía muy baja. Obviamente es un tema muy controversial, porque la población reaccionaría muy mal si se le propone incrementar en 5 años, por ejemplo, para llegar al sistema chileno. Eso habría aquí una situación de protestas y los trabajadores estarían muy inconformes con el hecho de incrementar la edad, porque obviamente
son mecanismos que vamos a ver aquí ayudarían a evitar la situación de la seguridad social se agrave. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el IES desde el año 2015? Se eliminó el 40%, esto voy a pasar rápidamente porque la gran mayoría de ustedes conoce la situación y me voy a enfocar sobre todo en las salidas, en las medidas que habría que tomar para recuperar la situación de estabilidad del fondo de pensiones, que como van a ver está por una situación muy, muy complicada. En el año 2015 se incluyeron a las amas de casa en la seguridad social, también es un tema que el gobierno anterior lo consideró, a mi juicio, de manera muy populista, porque las amas de casa, yo creo que las trabajadoras en el hogar efectivamente son un grupo vulnerable que no tiene protección, pero esas personas deberían estar más bien protegidas a través de un ministerio de inclusión social y no cargarle las obligaciones al IES, que como su nombre lo dice es un instituto de seguridad social, es un seguro, y ese seguro tiene que manejarse, como vamos a ver durante la presentación, con un adecuado manejo entre los equilibrios entre las prestaciones y las primas. Luego, en noviembre de 2015, se adoptó esta resolución 501 que disminuyó 4 puntos en el aporte del fondo de pensiones para pasarlo a salud, porque en ese tiempo el seguro de salud estaba pasando por una situación deficitaria y no es la primera vez que un mal manejo del seguro de salud lleva al seguro de pensiones a efectivamente también agravar su situación. No, a pesar de que en la ley se determina que son seguros diferentes, que son gerencias autónomas, siga existiendo estos vasos comunicantes, como algún exdirector decía en algún momento del IES, entre los diferentes seguros que administra la institución. Luego se modificó el cálculo de las pensiones, se aplicó una modalidad diferente a la que estaba en la ley, y finalmente la Corte Constitucional en enero del 2019 restituyó el aporte del 40% que el gobierno anterior dejó de dar al IES porque consideró que existía suficiente liquidez, confundiendo un principio básico de pensiones que es el largo plazo. La liquidez no es lo mismo que la solvencia. Entonces, el fondo de pensiones era insostenible, pero ahora vamos a ver que el fondo de pensiones empieza a ser ilíquido y eso ya es muy grave porque al faltar recursos pueden dejarse de pagar las pensiones y eso sería muy grave para la población jubilada. La problemática actual entonces del fondo de pensiones tiene unas causas y unas consecuencias. Cambios demográficos, ustedes han visto, la gente vive más tiempo, hay más proporción de jubilados y la relación entre activos y pensionistas va disminuyendo en el tiempo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que hay un envejecimiento de la población. El Ecuador todavía es un país considerado como un país con un bono demográfico, quiere decir que la mayoría de su población tiene menos de 40 años de edad, lo que no ocurre en sociedades más antiguas, como por ejemplo la europea, en Francia o en España, se ve una proporción cada vez mayor de personas de tercera edad o adultos mayores. Solamente por ilustrarles una información, en este momento, por ejemplo, en Francia existen 4 personas entre 1 y 65 años por cada uno de más de 65 años. Nosotros todavía tenemos mucho más esa proporción de gente joven, pero de aquí al año 2050, el Ecuador de hoy será muy parecido en la composición demográfica a lo que tiene Francia o España en este momento. Es decir, uno de cada 4 personas tendrá más de 65 años de edad. Entonces, las sociedades tienen que prepararse a este crecimiento del número de pensionistas. Hay un incumplimiento de la norma por efecto de que no se respetó lo que estaba en la ley, se crearon prestaciones sin la debida financiamiento, no se aplicó el equilibrio entre primas y seguros, entre primas y beneficios, que es fundamental en todo seguro. Solamente como un ejemplo, si usted tiene un vehículo que está asegurado y ha dejado de pagar la prima y se choca, simplemente llama al asegurador, el asegurador le puede decir, yo no le puedo cubrir ese choque porque no ha pagado la prima. Porque efectivamente tiene que haber la obligación de la parte. Cuando el Estado dejó de pagar el 40%, entonces las condiciones cambiaron y se debió haber reformado el sistema. Eso llevó a que efectivamente la tasa de aporte a pensiones disminuya y se dejó de aportar este 40%. Finalmente también hubo decisiones políticas no técnicas, hubo mucha influencia de parte de los gobiernos, no solamente el actual, sino el anterior, sino en los últimos, yo diría 30, 40 años, siempre esa frase que es muy repetida, que es ya lugar común, que se dice que la caja chica de todos los gobiernos del IES.
Y eso produjo una descapitalización del patrimonio, como vamos a ver, que ha llevado a una situación realmente preocupante. Vean ustedes, si nosotros hacemos a partir de esas estadísticas, los actuarios, que son los profesionales basados en su conocimiento en matemáticas, en estadística, en probabilidades, hacen proyecciones de cómo va a ir el comportamiento demográfico y cómo van a ir ciertas variables como el incremento de los sueldos, la inflación, el crecimiento del PIB, las pensiones, los salarios. Se ve que el crecimiento del número de afiliados va a ser mucho menor que el crecimiento de los pensionistas. Y por lo tanto, la relación que existe entre el número de afiliados activos respecto al número de pensionistas, que por ejemplo aquí teníamos, que era una relación de 7:1, va a bajar a una relación de 2 o 3:1 en el año 2055. Entonces, esto hace que tenemos que prepararnos para el envejecimiento de la población. Asimismo, porque ustedes tengan una información de lo que ocurre en otros países, en España, existen actualmente 9 millones de pensionistas y 18 millones de afiliados. Entonces, la relación es de 2:1. Acá en el Ecuador todavía estamos en una situación en que podemos hacer los ajustes adecuados porque teníamos el año pasado 3 millones aproximadamente de afiliados y 500,000, en cifras redondas un poquito más, de pensionistas. Es decir, nuestra relación es de 6:1. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo, la proporción va cambiando. La conferencia Sí. Si le podemos en silencio, por favor. Bien. ¿Por qué el 40% del Estado es clave para el mantenimiento de fondos de pensiones? Porque ustedes han escuchado en las notas de prensa o han visto lo que fue discutido en el gobierno del presidente Correa anterior, que se quitó el 40% porque el presidente de ese tiempo decía, el IES tiene suficiente liquidez, no le voy a dar un centavo más, tiene exceso y por lo tanto nosotros como gobierno pagaremos las pensiones cuando haga falta. Entonces, eliminó el 40% sin darse cuenta que el 40% de aportación del Estado es una obligación que consta en la ley y esto está desde el año 1942, porque desde esa época un actuario checoslovaco, el señor Schönbaum, que vino acá al Ecuador, en la superintendencia de bancos, cuando hizo el estudio, determinó con el ingeniero Orico Orellana, que fue un emérito rector que nos puso la museta a muchos de nosotros que nos graduamos en el Benalcázar en el año 1977 y que dentro de 50 años, es decir, en el año 2027, cumpliremos 50 años de egresados. Queremos con estas charlas apoyar a que se cree un grupo de masa crítica que pueda hacer los cambios que el país necesita. Entonces, desde el año 42 se creó este 40% para buscar un equilibrio entre las primas y las prestaciones. Y aquí un ejemplo, si ustedes toman una calculadora financiera, las personas que tengan una formación en finanzas o en economía o en matemáticas, y le aportan el 9,74% de un sueldo de $400 mensualmente, y eso le ponen a ganar un interés del 4% anual durante 30 años, es decir, durante 360 meses, al final de esos 30 años van a acumular una cantidad de $26,221. La pregunta es, ¿estos $26,221 para cuánto alcanzan? Entonces, los $26,221 alcanzan para pagar durante 15 años $180 mensuales, más la 13ª y la 14ª. $180 sería pagado por este fondo acumulado por esta aportación que hizo cada persona, pero como el Estado tiene que pagar el 40% restante, resulta que el Estado aportaría $120 más, de tal manera que la jubilación de esta persona sería de 180 más 120, $300. ¿Qué son estos $300? Equivalen al 75% del sueldo de $400 que sirvió de base en este ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchos afiliados que creen que lo que han aportado les ayuda a financiar totalmente su pensión, y eso es totalmente falso. Lo que el afiliado aporta es insuficiente para garantizar su pensión. Si a eso le tomamos en cuenta que hasta el año 1999, cuando se adoptó la dolarización, esas aportaciones eran en sucres y se licuó con la decisión del gobierno de aplicar la dolarización, tenemos que todo lo que aportamos hasta el año 2000 no representa sino centavos si uno entra a la historia laboral del IES. Entonces, esto es de aquí en adelante, desde el año 2000, en los últimos 20 años, lo que efectivamente uno puede hacer estas estimaciones con tasas razonables como el 4% en el largo plazo. Y este último comentario es fundamental que ustedes tengan en cuenta, que en este caso de este ejemplo, esta persona tenía 30 años de edad y se jubila a los 60 años. Es decir, aporta durante 30 para recibir pensiones durante 15. Y eso es fundamental. Entonces, el tener claro que
los sistemas de jubilación tienen que prever que una persona más o menos aporte los 2/3 de su vida entre la vida laboral y la jubilación para gozar de pensiones durante 1/3. Pero como sabemos ahora que la expectativa de vida va aumentando, si eventualmente, por ejemplo, nosotros decimos que van a vivir las personas, una persona de 60 años va a tener una expectativa de vida de 20 años, hasta los 80 en promedio. Entonces, se requiere que durante 20 años se reciba la pensión. Por lo tanto, de acuerdo a ese análisis, serán necesarios aproximadamente aportar durante el doble de esos 20 años, es decir, durante 40 años. De ahí la necesidad de ir o incrementando progresivamente la edad de jubilación o el número de años para poder ir financiando esas pensiones durante ese tiempo cada vez mayor. ¿Cuáles son entonces las salidas a la crisis? Aquí tenemos 7 salidas. La primera es fundamental, el dotar al instituto de una adecuada gobernanza. Sin duda, vean ustedes los escándalos de corrupción que se han escuchado en los últimos meses y también los últimos años relacionados con que no existe un representante de los trabajadores en el Consejo Directivo, que el presidente del Consejo Directivo en realidad no responde a los intereses de los afiliados y peor de los pensionistas, sino responde a los intereses de los gobiernos de turno. Y actualmente el señor Water es un funcionario del Estado. Yo recuerdo que inclusive el anterior director del IES, el señor Granda, él tenía un rango de ministro, inclusive formaba parte del gabinete presidencial. Es decir, un presidente del Consejo Directivo del IES que tiene que defender los intereses de los afiliados, de los empleadores, de los pensionistas, está con un conflicto genuino de interés porque está representando lo que los gobiernos quieren y por eso es que le han obligado al IES a comprar bonos, a tener una serie de decisiones que a la larga van a pasar la factura a todos los afiliados y a los pensionistas. El IES necesita entonces autonomía, pero también necesita mayor control de la superintendencia. Creo que aquí ha hecho falta la Intendencia de Seguridad Social, que forma parte de la Superintendencia de Bancos, un control más cercano. Entendería que hay una restricción de carácter legal que ojalá la Asamblea pueda corregir y no ha hecho los correctivos del caso como sí lo hace, por ejemplo, con los fondos complementarios previsionales o con el ISFA y con el ISPOL. Con el IES, el control de la superintendencia ha sido un poco más laxo. Y esto que es fundamental, que el IES se administre como un verdadero seguro. Es decir, si alguien quisiera, por ejemplo, dar un nuevo beneficio, el que administrador, que debería ser un verdadero gerente del seguro, tendría que decirle, bueno, deme el financiamiento correspondiente, porque si no logro el financiamiento no puedo dar esta prestación. Y eso ocurrió con los hijos de los afiliados menores de 18 años. El Estado ecuatoriano le cargó esa obligación al seguro de salud del IES sin darle la correspondiente tasa de aportación. Entonces, el IES se transformó en un ministerio de salud para dar coberturas a gente que no había aportado. Y es fundamental reformar el sistema. Una segunda una segunda solución a la crisis de la seguridad social podría ser registrar en los estados financieros la deuda acumulada que tiene el Estado. El Estado, que tiene por obligación pagar el 40%, lo ha dejado de hacer desde el octubre del año pasado y ahora al mes de julio se calcula que ya hay más de 1.500 millones de dólares de deuda que tiene el fondo, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas al IES. Entiendo que en el caso del ISFA, esa deuda es alrededor de 500 millones de dólares. Y el Estado tiene una cantidad de deudas con proveedores, con ingenieros que han hecho obras, etcétera, y también estamos atrasados con las obligaciones con la deuda interna y la deuda externa, porque la crisis fiscal nos tomó en una situación, y la crisis de la pandemia, en la que el Ecuador no estaba preparado, no había acumulado reservas, y ahora estamos con las 7 plagas que nos han caído en los últimos años, y nos han manejado totalmente de una manera irresponsable, y el hecho de que el Estado dejó de pagar ese 40% tiene que ser registrado y tiene que establecerse un mecanismo en que a pesar de la crisis que tiene el Gobierno Nacional, se pueda prever en qué momento se pueda cubrir esa deuda. Vean ustedes que nosotros hicimos un estudio que fue publicado en la Universidad de San Francisco de Quito, una revista que se llama Coyuntura, en septiembre del 2017. En septiembre del 2017 existía esta eliminación del 40%. Y nosotros ya preveímos en ese año, que es una publicación que se acompañó con la revista Vistazo, que el fondo en el año 2022 ya, es decir, de aquí a un poquito más de un año,
esto empezaría a tener ya reservas negativas, porque el fondo, que en ese año era de alrededor de 7.000 millones de dólares, iba a ir disminuyendo hasta llegar a ser de menos 746 millones de dólares ya en el año 2022. Entonces ya advertimos que no era una buena decisión el eliminar el 40%, y esto podía llegar a un déficit actuarial de más del 100% del PIB. Entonces esa cifra en cualquier economía en la que efectivamente se da la importancia que tienen los estudios técnicos y se toman en cuenta esas recomendaciones. Acá en el Ecuador a veces los manejos son muy políticos, son demagógicos y se toman decisiones sin tener estas simulaciones que son fundamentales. ¿Qué ocurre entonces al momento? Estamos en el año 2020 y tenemos que, según el informe que fue publicado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de la evaluación actuarial del seguro de invalidez, vejez y muerte, en el escenario 1, es decir, el escenario en el que nosotros tenemos los ingresos y tenemos los gastos de pago de pensiones, las pensiones representaban 4.100 millones de dólares en el año. Más o menos, tomen en cuenta ustedes, son 530.000 pensionistas que ganan una pensión de 650 dólares mensuales, multiplican eso por 13, le suman la 14ª y van a tener que la masa pensional es de más de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares, que es la obligación que tiene el Fondo de Pensiones para pagar al IES, y va a recibir ingresos solamente por 3.100 millones. De los 3.100 millones, 2.800 son los aportes que se hacen con el 9.84% que está actualmente vigente, y más o menos 300 millones por las inversiones que generan esos montos. Entonces aquí hay un desfase de cerca de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo se financian esos 1.000 millones de dólares? Se financian porque el Estado tiene la obligación de cubrir el 40% de las pensiones, 40% de 4.000, 1.600 millones, más o menos. Pero como el Estado no ha pagado, entonces han empezado los recursos a salir de las reservas que tenía acumulado el fondo. ¿Qué pasaría si en el escenario 2 el Estado empieza a aportar solamente el 28% y no el 40% como estaba anteriormente? Entonces ahí más o menos se equilibra, de 4.300 a 4.000, teníamos un exceso de 200 millones de dólares, pero si se cumple lo que la ley le establece, los ingresos del fondo efectivamente serían 688 millones en exceso. Pero eso está bien, porque los fondos de pensiones, como vamos a ver a continuación en un gráfico, tienen que tener esos excedentes para ir teniendo unas reservas que permitan luego pagar las pensiones cuando haya más jubilados que vivan más tiempo. Tal vez, no sé si ustedes han contratado un seguro de vida temporal. Por ejemplo, una persona contrata un seguro de vida entre los 40 y los 60 años. Es decir, si fallece a los 40 años recibe, por ejemplo, $1 millón. Si fallece a los 50 igual en $1 millón y a los 60 en $1 millón. Pero la prima que va a pagar esta persona, hay dos posibilidades: que sea una prima que sea consecuente con el riesgo de mortalidad que va teniendo la persona, o sea, una prima creciente en el tiempo, o una prima llamada nivelada. La prima nivelada tiene la ventaja de que el exceso que uno maneja, si el primer año con 40 años paga solamente, por ejemplo, paga $100 cuando, que es su prima natural o la prima de riesgo, cuando la prima nivelada son 500, los $400 que paga en exceso se ponen en una reserva, porque cuando esta persona llega a los 59 años de edad va a tener que pagar una prima más alta. Pero como la prima fue constante, ¿de dónde sale ese valor en adición? De lo que pagó en exceso los primeros años. Entonces, eso no entienden los directivos del IES, no entienden tampoco los políticos, y efectivamente no les gusta acumular, y esto también está en consonancia con el movimiento político que nos gobernó la década pasada. Es decir, es un gobierno en el que no creía en la acumulación, en los ahorros, en la previsión, y más bien todo lo quería gastar, y por eso ahora estamos pagando las consecuencias. En el caso de salud, la situación es también dramática. Ustedes tienen que aquí, los gastos en salud son de 2.400 millones de dólares, y apenas se tienen 1.900 millones de dólares por los aportes que todos nosotros, los afiliados, hacemos al sistema de salud. Entonces aquí tenemos un desfase de más de 500 millones de dólares antes de la pandemia.
Se calcula que el efecto de la pandemia será unos 300 millones de dólares más, entonces la situación va a ser muy compleja, tanto más cuando en el año próximo, en el 2021, la tasa de cotización a salud es menor de la que es actualmente porque hubo la resolución 501. Luego, la tercera salida sería cambiar los coeficientes para determinar la pensión. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que determina que las pensiones de la Seguridad Social, en el caso del IES, son mucho más altas que el resto de la población. Y eso es complejo admitir porque efectivamente los sueldos acá en el Ecuador son muy bajos, pero hay personas que pueden llegar a tener el 100% su pensión respecto al sueldo. Me explico, una persona que aportó, por ejemplo, durante 40 años y tenía un sueldo de $600, su pensión es el 100% del promedio de los 60 mejores sueldos, por lo tanto recibe $600. Entonces eso es desnaturalizar el concepto de jubilación. En la técnica actuarial eso se conoce como la tasa de reemplazo, la relación entre la pensión y el sueldo. Lo normal es que esa pensión sea del orden del 80% para sueldos medios o sueldos bajos, y para sueldos muy altos llegue a niveles del 50-60%. Si una persona que gana, por ejemplo, $5,000, que recibe una pensión de $2,500, que es el 50%, efectivamente la persona no cambia su estilo de vida, pero no le pueden pedir a una persona que gana el mínimo vital, los $400, que reciba 50% de pensión, porque su nivel de vida se afecta terriblemente. Entonces, lo que se quiere aquí, se propone es corregir este coeficiente que va hasta el 100% para que llegue con un tope del 80%. Aquí tenemos un ejemplo de una calculadora que les invito a entrar en la página web de Actuaria, www.actuaria.com.es, donde tienen ustedes diversas calculadoras. Tenemos un grupo de alrededor de 9 calculadoras, jubilación patronal, desahucio, impuesto a la renta, tienen calculadoras para el ahorro programado y esta de la jubilación del IES. Entonces ustedes ingresan aquí la fecha de nacimiento, cuándo se quieren jubilar, cuántos años han aportado, cuál es la remuneración mensual, y hay dos formas de calcular, con el crecimiento geométrico, la media geométrica o con el promedio aritmético. Y eso le determina la pensión de jubilación, que en este caso va a ser de $800 porque tiene 40 años con 40 años desde el 100%. Entonces se hace el cálculo, cualquiera de ustedes que está ya con los años cumplidos y quisiera programar su jubilación, puede entrar a la página de Actuaria, no tiene ningún costo, y ustedes de esa manera puedan ver cuál es el monto de la pensión que podrían recibir. Aquí, entonces, este gráfico lo que intenta es decir que la tasa de reemplazo es una tasa muy elevada en el caso del IES. En el caso de sueldos altos, obviamente, con el tope que tenemos de las pensiones, sí puede haber afectaciones para gente que tiene sueldos de $4,000, $5,000, porque hay el tope de la pensión. En el caso de una persona que tenga 30 años de afiliación, es actualmente de $1,800, y una persona que tiene 40 años de afiliación, la pensión máxima es de $2,200. Entonces, ahora entrando ya respecto a esta recomendación que voy a poner a consideración a continuación, si uno analiza qué ha pasado con el patrimonio del fondo de pensiones, o llamado también invalidez, vejez y muerte, que es administrado por el BIES, que es el banco del instituto, vean ustedes cómo vino creciendo las reservas desde el año 2011, de un poquito más de $2,000 millones hasta llegar a un valor de cerca de $9,000 millones en el año 2015. Entonces, esta proyección era muy adecuada. Nosotros que hacemos estos estudios nos veíamos complacidos del hecho de que estaba creciendo la reserva de 2,000 a 9,000 millones y preveíamos que ya para el año 2020 estaríamos en alrededor de 30,000 millones de dólares. Pero sorpresa, cuando le presentaron esto al presidente, de ese momento dijo, no, aquí hay, el IES no necesita dinero, entonces empecemos a eliminar el 40%, que se paguen las pensiones con las reservas que se tenían acumuladas, y el IES textualmente empezó a comerse sus reservas. Y de los 9,000 millones bajó en el año 2016, bajó en el 2017, y en el 2018 llegó a un poquito más de 6,000 millones de dólares. Entonces, esto, por ejemplo, es preocupante porque 6,000 millones de dólares, si ustedes recuerdan el gráfico anterior, las pensiones eran alrededor de 4,000 millones, es decir, es un año y medio más de pensiones. Eso, por ejemplo, ya es una alerta grave en nuestro sistema, porque en otros países que son bien manejados los fondos de pensiones, se tienen por lo menos 10 años de pago de pensiones. Aquí deberíamos tener 10 años, alrededor de 40,000 millones de dólares de reservas, y como tenemos 6,000, tenemos un año y medio. Es decir, ¿qué pasa si hay un colapso mayor, lo que ocurrió en abril, por ejemplo, de este año, en que el precio del petróleo sigue sin recuperarse
y el Estado deja de pagar el 40% y esto se sigue descapitalizando. Entonces, quiere decir que las pensiones, cuando ya no hay los suficientes recursos, va a tener que aplicarse una ley para o disminuir las pensiones o decirle, señores jubilados, ya no tenemos dinero, ya se deja de pagar, lo que sería gravísimo para la sociedad en el Ecuador. Des en cuenta los reclamos que podrían existir. Entonces, este gráfico es muy ilustrativo de la situación actual. Bajamos de 9.000 a 6.000 millones en apenas 3 años. El portafolio de inversiones del seguro de invalidez, vejez y muerte, ¿en dónde está invertido? Está invertido en préstamos, 4.000 millones, bonos del Estado, 1.700, y tenemos el resto en fiducias y en fideicomisos que están muy mal manejados, renta variable, 96 millones de dólares, que no es nada, titularidad y obligaciones. Es decir, en caja no tenemos más allá de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares corresponde a un mes de pensiones. Entonces, por eso es que, luego voy a responder una de las preguntas que hizo uno de los compañeros, en el sentido de qué pasa con las declaraciones que hizo el anterior gerente del BIES, en el sentido de que quedarían apenas 4 meses para liquidez para el banco. Y esto se ve en esta información, que es una información publicada por el propio IES, por la Dirección Actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en un informe que fue público y que ustedes lo pueden acceder en la página web del IES. Y si vemos ya respecto a la composición porcentual, esto, por ejemplo, es un error conceptual. No puede tener una institución que administra las pensiones de más de 530.000 personas y recibe los aportes de más de 3 millones de afiliados, que tiene un presupuesto global de más de 8.000 millones de dólares. No tener una persona experta en temas financieros que le indique que lo lógico en las inversiones es no poner todos los huevos en una sola canasta. No puede ser que el 64% esté en préstamos, que el 28% esté en el gobierno, es decir, ahí tenemos cerca del 90%, y el resto no hay ninguna diversificación. Entonces, aquí las inversiones de los fondos de pensiones están muy concentradas en los préstamos a los afiliados, que en el momento que pierden sus empleos, dejan de tener ingresos, pueden dejar de pagar sus créditos hipotecarios, y por lo tanto el banco del IES se puede transformar en un depositario de casas y departamentos, como la famosa crisis de Estados Unidos de hace algunos años, donde significó el colapso del sistema financiero, porque efectivamente los mortgages, las hipotecas, tienen que ser manejadas de manera técnica. Entonces aquí se confunde el rol del IES. Se cree que el IES gana popularidad dando más préstamos hipotecarios a tasas subsidiadas del 5%, cuando no se administra como un verdadero banco. Un verdadero banco tiene que tener rentabilidad, tiene que hacer efectivamente que esos ingresos les permitan pagar las pensiones. Y aquí tenemos el caso del 40% que va a ir incrementándose en el tiempo, de 1.500 millones será de más de 4.000 millones en el año 2032. La quinta salida es también una que nosotros hemos propuesto a través de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, es eliminar la masa salarial, que es enorme. Más de 38.000 servidores en el IES, que es parecido al número de miembros de Fuerzas Armadas. No puede ser que en el IES exista igual número que Fuerzas Armadas. Eso en ningún país del mundo existe. Y esos 1.000 millones de dólares corresponden aproximadamente al 4% de la masa salarial. La sexta, que es la penúltima recomendación, es ir incrementando progresivamente la edad. Aquí es una idea nomás, porque hay que preparar a la población para que sea algo sencillo, que se entienda, porque los que nacieron en el 61 se jubilarán a los 61 años de edad. Los que nacieron en el año 1962 a los 62 años, y los de 65 años, 1965 en adelante, se jubilarán a los 65 años de edad. En Estados Unidos la edad de jubilación es ahora 67 años, en Japón es 70 años, en Colombia va a ser 65 años, es decir, tenemos que ir nosotros adaptándonos a lo que están haciendo en otros países. Yo entiendo que este es un tema muy controversial, porque claro, los trabajadores con justa razón dicen, ¿por qué nos quieren a nosotros pasar la factura de la crisis cuando eso es una responsabilidad del Estado? Pero los trabajadores tienen que entender que cada vez se vive más. Y la última recomendación, si le podemos apagar el micrófono, por favor, es restituir los fondos de reserva. Esta es una idea que nosotros hemos venido proponiendo, en el hecho de que si los fondos de reserva, que es del 833, lo podemos otra vez recuperar, le podríamos dividir en 2 porciones. Una para
cubrir el desfase que hay en el fondo de jubilación, en invalidez, vejez y muerte, que sería el 433, y el otro 4% que iría a una cuenta de contribución definida. Entonces, cada afiliado podría ir observando cómo va evolucionando esa cuenta, administrada por el propio IES, por un fideicomiso público, por un fideicomiso mixto o por el sector privado. Esa es otra discusión. Yo no estoy proponiendo la privatización del IES. Lo que estoy diciendo es que tiene que cambiarse el esquema, porque el esquema, desde el punto de vista demográfico, no resiste más. Hay cada vez más pensionistas, más jubilados y tenemos que hacer algo. Más aún en una situación como la que vivimos ahora con los efectos de la pandemia. Y aquí tenemos un gráfico. ¿Qué pasaría si efectivamente le dotamos al 4,33% al fondo de pensiones? Vean ustedes que empezaríamos a tener una recuperación y empezaríamos las reservas a ir incrementando hasta más o menos la mitad, aproximadamente en el año 2045. Y desde ahí, ya como tenemos suficientes reservas, empezarían a disminuir hasta anularse en el año 2050. Entonces, ese es un mecanismo adecuado de manejo de un fondo como este, que es un fondo de reparto, un fondo basado en el beneficio definido. Inclusive, tendríamos un pequeñito superávit actuarial de 340 millones de dólares. Esa es una acción que a nosotros nos preocupa mucho, ver cómo se ha venido evolucionando el déficit actuarial del IES, de 3.000 millones que fue calculado por Actuaria y Mercer, una compañía internacional en la que hicimos nosotros un estudio en ese año. Determinamos un déficit de 3.700, luego Actuaria en el año 2010 de 5.000 millones, una empresa Boldrix determinó en el 20.000, y la propia dirección actuarial del IES determinó en un informe preliminar de 24.000, la UIT también 25.000 y Actuaria un valor de 24.000. O sea, estas cifras tienen sentido, pero luego cuando ya fue revisado por una empresa externa, bajaron el déficit a 4.000 millones y eso es lo que nos tiene un poco preocupados porque se ve que la situación no es tan grave como la que nosotros preveíamos, porque 4.500 millones es apenas menos del 5% del PIB, y otros países tienen déficits actuariales del 20, del 30, del 50%. Nosotros deberíamos tener un déficit actuarial del 25% del PIB. ¿Qué pasaría entonces con los impactos del COVID? La gente ha perdido empleo y por lo tanto, si nosotros dejamos de recibir el aporte del 40%, el fondo empezaría a tener una situación deficitaria en el año 2023. Empezaría a bajar y el déficit actuarial sería de 115.000 millones de dólares, es decir, 115% del Producto Interno Bruto, que querría decir que apenas el 42% de las obligaciones del IES están financiadas. Y el año en que se agotan las reservas sería en el año 2024. Por lo tanto, el IES tiene que seguir contando con el 40%, tiene que hacerse las reformas, pero reformas bien hechas, no estas reformas parciales, parches que quieren hacer para aportar, por ejemplo, sobre el 13º o los hijos de los afiliados. Tiene que hacerse un estudio integral y tratar de recuperar la solvencia del fondo de pensiones. Aquí tenemos también en la página web de Actuaria, les invito también a entrar y pueden ustedes, las personas que tienen, por ejemplo, menos de 50 años, aquí un ejemplo con alguien de 30 años que quiere ver cuánto debería acumular para recibir una pensión de $300 mensuales de por vida, debería acumular una cantidad determinada que le calcula el programa. Y aquí unas notas de prensa que he recogido de unos recortes que tenía, porque es importante ver que esto se viene diciendo desde el año 2014. Hay mucha política en el manejo del IES. El actual sistema de pensiones es inviable. Esto fue en el año 2015. Ecuador es uno de los países con las jubilaciones más altas, lo que les dije anteriormente, es un estudio del BID. Nos comemos las reservas de una entrevista en la que se advirtió de que el IES había acumulado reservas en el año 2015 de 9.000 millones y esto ya se preveía que iba disminuyendo. Los jóvenes no confían en el sistema actual. Los jóvenes, en una entrevista que se hizo esta persona, esta chica se llama Doménica Quiñones, trabaja en Actuaria, a propósito, ella les decía, nosotros no creemos en la situación de la seguridad social porque todo lo que nosotros estamos aportando está sirviendo para pagar a los jubilados y tiene toda la razón. Entonces, tiene que cambiarse la estructura porque, caso contrario, estos jóvenes o los millennials o las personas de menos de 40 años de edad, 50 años de edad van a decir, yo no quiero salir del sistema porque lo que yo estoy aportando sirve para pagar la pensión al jubilado que actualmente recibe sus pensiones. Luego, el correísmo le costó 9.000 millones de dólares al IES. Estas decisiones inapropiadas le afectaron al fondo de pensiones en una cifra parecida a los 9.000 millones y eso estamos pagando las consecuencias. Y finalmente, la publicación que les comenté de la revista Coyuntura, donde se advertía sobre la descapitalización. Entonces, con eso he cumplido mis 40 minutos y voy a dar paso a las preguntas. No sé si Carlos
¿Tú quieres darme un minutito para tomar un vaso de agua? Sí, por supuesto, Rodrigo, muchas gracias por tu presentación, por todo lo que has compartido con nosotros. Ah, como habíamos indicado, cuando se envió la invitación, se dio la posibilidad de que la gente pueda hacer preguntas, enviar sus preguntas para Rodrigo. Entonces hemos recogido varias preguntas que las hemos pasado a Rodrigo y las vamos a compartir ahora. Ya no estás compartiendo la pantalla, Rodrigo, No, ¿verdad? Ya no. Entonces voy a ver si puedo compartir una pantalla ahora. No sé si ustedes pueden ver. ¿Puedes ver la encuesta, Rodrigo? No se puede ver. No. Entonces, pasamos a contestar las preguntas. Las preguntas. Ajá. Perfecto. Una cosita antes de eso. Rodrigo va a contestar ahora las preguntas que se habían preformulado. Si la audiencia tiene más preguntas, por favor usen el chat. Es la única forma que se va a recibir preguntas. Entonces, durante este tiempo pueden comenzar a escribir sus preguntas y las formularemos luego a Rodrigo. Sigue, Rodrigo, por favor. Entonces, la primera pregunta hecha por Andrés de la Bastida dice, ¿cuál sería el peor escenario de no tomarse los correctivos necesarios? El peor escenario, que consistiría en que el Estado, por la crisis fiscal, no puede aportar el 40%, es decir, el IES, con los 6,000 y pico millones de dólares que tiene de patrimonio y apenas 300 millones de dólares de liquidez, si no tiene este aporte del Estado, y cada vez van a haber más pensionistas, más jubilados, porque no olvidemos que el IES en los últimos 3 meses ha dejado de recibir las aportaciones de cerca de 240,000 afiliados. Y de esos 240,000 afiliados, un buen porcentaje, no tenemos las cifras, de esas personas se debieron haber acogido a la jubilación del IES, porque ya cumplieron los requisitos o porque por sus empleos, sus trabajos, les propusieron que se acojan a la jubilación porque la empresa no tenía recursos para pagarle los sueldos. Entonces, hay más pensionistas, menos afiliados, la situación se agrava y esto significaría que en el año 2023 el fondo podría quedarse sin reservas. Luego hace la pregunta Patricio Galarza, ¿qué tan cierto es que el IES tiene liquidez para 4 meses? Cuando el ex gerente del BIES hizo unas declaraciones hace un poco más de un mes antes de que presente su renuncia, según él por algunas influencias de carácter político, como el nuevo director del instituto, él advirtió a la ciudadanía que el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenía liquidez por 4 meses. El Banco del Instituto de Seguridad Social administra no solamente el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, sino administra también el del Seguro de Salud, el Seguro de Cesantía, el de Riesgo de Trabajo y el de Fondos de Reserva. Entonces, la totalidad de esos fondos ascienden a 20,000 millones de dólares, que es una cifra importante, pero en pensiones solamente se tiene 6,000 millones. Y el gerente del BIES tiene un reporte que en la Mesa de Seguridad Social nosotros lo analizamos y conocimos, en el que ellos determinaron el flujo de pagos en los próximos meses y veían que efectivamente en 4 meses se agotaba la liquidez. De ahí que la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que es un grupo formado por profesionales completamente que hacen su trabajo ad honorem, con Jorge Madera como su coordinador, presentó a la opinión pública con una carta al presidente de la República, a los asambleístas, a los gremios de trabajadores, a las cámaras de la producción, lo que se denominó el pronunciamiento de la Mesa de Seguridad Social, advirtiendo que el IES y el BIES están al borde del colapso. Se dijo que efectivamente si el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no logra recuperar esas inversiones haciéndolas líquidas, puede haber un colapso del sistema. Luego tenemos una pregunta de Alex, que le voy a dejar para el final porque esta tiene una connotación un poco más política. Y yo no soy político, yo soy matemático porque de físico no tengo nada. Bueno, entonces, dice, supongamos que, eso es una pregunta de Carlos Villasís, supongamos que los datos y resultados presentados son de antes de la crisis sanitaria y económica.
cuya magnitud de impacto están todavía por determinarse. ¿Cuál es tu opinión? En tu opinión, serían los efectos de la crisis en el presente y futuro del IES. Esto ya lo mencioné anteriormente respecto a la pandemia. Hay un informe preparado por la OIT que fue publicado hace más o menos unas 4 semanas, donde advertía que uno de los países más afectados por la crisis del COVID va a ser el Ecuador, porque el Ecuador es un país que no generó reservas, tiene una crisis fiscal enorme, tiene un precio del petróleo que ha disminuido y la situación de la seguridad social es más compleja de que el resto de países de América Latina. Entonces, el COVID nos va a golpear duro. En salud también va a haber una seria afectación por efecto de que los hospitales están colapsados. Ustedes han escuchado en las últimas semanas que en el caso de Pichincha ya estamos al tope, lo que ocurrió también en la provincia de Guayas hace unos 3 meses atrás. Esa situación entonces determina que los costos de las atenciones médicas van a ser muy altas, más altas. Y finalmente hay una pregunta del coronel José Núñez relacionada con el ISFA. Dice, el ISFA pasa por un momento muy crítico, con una deuda por parte del gobierno de más de $500 millones, producto de descuentos, préstamos y pagos pendientes. Con este escenario, ¿cuáles son las estrategias que usted podría mencionar para hacerle sustentable al ISFA, que muchos de sus afiliados se pasaron al IES y, por supuesto, a la política gubernamental? El caso del ISFA es un caso también muy complejo. En algún momento podríamos hacer una charla solamente sobre las implicaciones en Fuerzas Armadas, pero una vez que se firmó el pacto de paz con el Perú, el número de aportantes y de efectivos militares dejó de crecer y se estabilizó en alrededor de 38.000, 40.000 efectivos militares. En cambio, que los pensionistas aumentaban, los jubilados, y ahora la relación entre el número de afiliados activos y el número de pensionistas es cerca del 1.5. No olviden, en el caso del IES tenemos 6-1, los militares es 1,5, es decir, tenemos 40.000 por cada 30.000 pensionistas. Entonces, ¿por qué se llegó a esta situación tan compleja? Porque a diferencia del IES que tiene 40%, el ISFA recibe el 60% de subvención. Por otro lado, las tasas de aporte en el gobierno anterior bajaron de una manera incomprensible. Les consideraron a los militares como que fueran cualquier trabajador o servidor público y le aplicaron las mismas tasas que eran para los servidores del sector privado o público, que nosotros aportamos el 20.5%. Entonces, en ese tiempo los miembros de tropa y oficiales se sintieron contentos porque obviamente al quitarle menos aporte, sus sueldos mejoraban, pero esto le pasó factura al fondo de pensiones, que actualmente está en una situación mucho más grave que la de la seguridad social. Entonces, doy paso ahora sí a las preguntas que cada uno de ustedes pueda tener en los 35 minutos que nos queda asignado para la presentación del día de hoy. Entonces, esto te dejo, Carlos, para que tú puedas manejar. Ya, muchas gracias, Rodrigo, y es bonito ver cómo todo vamos siguiendo en horario, y con la ayuda y la cooperación de todos ustedes vamos a tratar de mantenerlo así. Voy a empezar con las preguntas. De Diego Eguiguren dice, muchas gracias por la presentación, muy clara y profesional. ¿Cómo llegar con una propuesta así a las autoridades que se creen dueños de la verdad? ¿Y qué posibilidad de éxito hay de llegar a ellos para que se escuche algo así desde su grupo bien intencionado, como lo que sucede con mucha gente honesta de nuestro país? Básicamente, ¿cómo llegar con este mensaje a las autoridades y que hagan caso, ¿no? Bueno, la Mesa de Estudios de la Seguridad Social hace un año, en mayo del 2019, presentó una carta al presidente de la República advirtiéndole de cómo venía evolucionando el fondo de pensiones. No se hizo nada. Y emitió una nueva comunicación hace unas 3 semanas atrás, que esto sí efectivamente llamó la atención de los gremios y muchos empresarios y también de la opinión pública, que efectivamente se alarmaron por las declaraciones del gerente del BIES diciendo que le quedan liquidez solamente para 4 meses más. Porque eso efectivamente sería muy grave. ¿Se imaginan ustedes que los jubilados de pronto el IES les diga, señores pensionistas, llegó el mes de noviembre, nos quedamos sin dinero, no se va a pagar la pensión de noviembre, de diciembre y peor el 13º? Esto provoca una conmoción social. ¿De dónde saca el dinero? Si nosotros como economía no podemos emitir dinero,
siendo economía dolarizada, esto maneja vía flujos, lo que nos ingresa es lo que nos permite hacer los pagos. Entonces, la situación sería muy, muy compleja y la única salida posible sería el endeudamiento, pero obviamente ahí habría que ver si efectivamente el gobierno nacional es objeto de recibir créditos externos. Entonces, nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo a través de esta mesa de estudios de la seguridad social de enviar esta carta a la presidencia, a la Asamblea Nacional. En la Asamblea ha sido realmente es perder el tiempo porque los asambleístas viven en otro mundo. Viven en otro mundo. Inclusive a algún asambleísta en algún momento se le ocurrió, en vez de subir progresivamente la edad de jubilación, bajar la edad de jubilación. O sea, terrible. O sea, éramos el hazme de reír del mundo entero cuando todos los países están buscando esta salida, y si no es de esa salida, buscar mecanismos de darle más fondos al sistema. Entonces, aquí yo creo que lo que nos queda es que la sociedad civil es la que tiene que hacer la presión. Son grupos como este, grupos de pensionistas, fuerzas armadas que tienen todavía mucho poder y su voz es escuchada por los asambleístas o por el gobierno nacional, decirle que hay que hacer un correctivo. No puede ser consecuente en un país que requiere que el Estado cubra con sus obligaciones del 40% en el IES y el 60% en el ISFA, y que los recursos se hayan ido en compra de medicamentos al 200% de incremento, con asambleístas que están comprándose vehículos a la tercera parte del precio porque presentan un carnet de discapacidad totalmente falseado. Es decir, es absurdo, por todo donde veamos existe corrupción. Entonces, no es esto consecuente con una situación de gente honrada, gente honorable, gente íntegra, que busca que la seguridad social se mantenga cuando vemos que los recursos están destinados a otros fines. Gracias, Rodrigo. Y parte de los esfuerzos que estamos tratando de hacer como grupo es tratar de unir y colaborar con muchas otras organizaciones similares que buscan lo mismo. En realidad, esta reunión la hemos organizado conjuntamente con el Observatorio el OXI de Seguridad Nacional, y que está muy interesado en la situación del ISFA, por ejemplo, y con otros organismos que tratamos de hallar posiciones comunes y presentarlas y reforzarlas. Entonces, unirse es la única opción, pero basados en el conocimiento, y eso es lo que nos brinda Rodrigo, ¿no? Otra pregunta, Diego Durango, si tienes 61 años y 20 años de aportes, ¿qué te conviene pagar en aportes voluntarios para tener una jubilación de unos $1,000? Ya, en este caso, la persona no cumple los requisitos. Existen 4 requisitos en el IES, que es el seguro de invalidez, vejez y muerte. Se tiene que cumplir simultáneamente 60 años de edad y 30 años de aportación, que es el requisito en su mayoría el que los afiliados acceden para recibir sus pensiones. El segundo requisito es 40 años de afiliación sin condición de edad. Y eso se da, por ejemplo, para una persona que empezó a aportar desde los 15 años, más 40 a los 55 años ya podría ser jubilado del IES. Y con 40 años podrías llegar a tener el 100% de beneficio promedio de los 5 mejores años de sueldo de cotización. El tercer requisito es 65 años de edad y 15 años de afiliación. Aquí, por ejemplo, algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo 60 y 30 era 90 y ahora 65 y 15 es 80? No tiene sentido. Efectivamente no tiene sentido. Lo lógico debió haber sido 65 y 25. Pero como muchas cosas en el Ecuador se hacen para aprovechar o beneficiar a alguien en particular, cuando entiendo yo, me estoy inventando esto, pero algún legislador estaba haciendo esta disposición, dijo, pongamos 15 porque eso le falta a mí o le falta a mi compadre para que se jubile, y no cumplió con esta modalidad de que la suma entre la edad y el tiempo sea 90. Entonces, 65 y 15. Y el último requisito es 70 años de edad y 10 años de afiliación. Entonces, en este ejemplo, si tiene 61 años y 20 de afiliación, le faltarían solamente 4 años más, 5 años más, porque con 5 años más, 4 años más, perdón, con 4 años más tendría 65 años de edad y ya tiene más de 15 años de afiliación. Entonces, su pensión se calcularía con 24 años, que más o menos el coeficiente es alrededor del
del 60% del promedio de los 60 sueldos. Y lo que le convendría entonces es aportar de manera voluntaria. Si quiere recibir una pensión de $1,000, más o menos tendría que aportar sobre un sueldo de $1,300. $1,300 para que cuando se haga el promedio reciba este tope de pensión de los $1,000. Gracias, Rodrigo. Fausto Ponguillo dice, ¿podemos los afiliados pedir vía consulta las reformas pertinentes? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros en la Mesa de Seguridad Social llegamos a conocer al menos 5 proyectos de reformas al IES. Eso, por ejemplo, no se podría permitir, porque hay un grupo de jubilados que representa a tal provincia o a tal sector que quiere hacer su ley y presenta un proyecto de ley. Hay el grupo de los trabajadores del sector eléctrico que también presenta su proyecto de ley. No, así no se hacen las cosas. Lo que tiene que hacerse es reunirse en una mesa de manera civilizada, dialogando entre los diferentes actores, donde estén los empresarios, las cámaras de la producción, los empleadores, donde estén los trabajadores, tanto los que están sindicalizados como los que no están. Porque hay que también tomar en cuenta que los trabajadores sindicalizados constituyen menos del 50% de todos los trabajadores en el país. Entonces hay que sentarles en una mesa a los sindicalizados y a los no sindicalizados. Los representantes de los pensionistas, de los jubilados y los representantes del gobierno, y yo me he permitido sugerir a representantes de la academia, de las universidades. Las universidades tienen que estar más comprometidas con muchos proyectos que tienen que discutirse en el Ecuador, porque la academia no tiene el conflicto de intereses que a veces se ve entre los empresarios que defienden su posición y los trabajadores que quieren cada vez más beneficios. Aquí un académico trata de, en la medida de lo posible, ser totalmente insesgado, porque en base a su conocimiento con la honestidad intelectual, da las mejores recomendaciones sin tratar de favorecer ni perjudicar a algún grupo particular. Entonces, si esos 5 grupos de personas se reúnen en una mesa de diálogo a discutir, pueden sacar un solo proyecto de seguridad social y ahí sí recoger todas las recomendaciones o sugerencias que hacen los diferentes partícipes y tener una sola ley de seguridad social. Gracias. Alexis Guerrero pregunta, los ocupados plenos son el 36%. Deberíamos proponer que se deban incorporar al IES a los subempleados visibles e invisibles, 14%, y a los informales, el 30%. Bueno, esa es una pregunta compleja, debido a que aquí hay que diferenciar entre el Seguro Social Ecuatoriano, que es el IES, y el esquema de seguridad social o la obligación que tienen los estados de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, de que la seguridad social tiene que ser pública y universal, es decir, que todos los ecuatorianos deberían tener acceso a una seguridad social. Lo que yo me refiero es que el IES tiene que manejarse como un seguro, y un seguro tiene que ser administrado entre un equilibrio entre las primas y las obligaciones y las prestaciones. Si se quiere incorporar, por ejemplo, a este grupo, que es un grupo vulnerable, sin duda, gente que no tiene empleo, o los trabajadores autónomos, o las amas de casa, o los campesinos, o las personas de avanzada edad, esas personas tienen que ser cubiertas por el Estado. Pero eso tiene que financiarse a través de impuestos. Entonces, se tiene que establecer un mecanismo en que la economía crezca. Si la economía crece, va a haber más empleados y esos trabajadores aportan al sistema y por lo tanto el fondo de pensiones se puede equilibrar. Pero no se puede cargar al fondo de pensiones de obligaciones de gente que no aporta. Entonces, por eso hay que distinguir entre 2 grupos de personas que tendrían acceso a la seguridad social. Se llaman los que contribuyen, que somos, por ejemplo, los afiliados que aportamos el 20.5% o un porcentaje similar, y las personas que no contribuyen, que son, por ejemplo, los campesinos o los desempleados o las personas de avanzada edad que no tuvieron suficientes años para tener una jubilación de la seguridad social. A eso es una preocupación del Estado. Cuando a mí me han preguntado sobre el 40%, le digo, mire, eso es una obligación que tiene el Estado porque forma parte de un contrato, está en la ley, tiene que cubrir el 40%. Ahora, si a mí me preguntarían
Eso tiene lógica, yo diría no tiene lógica, porque el Estado con el 40%, es decir, alrededor de 1.600 millones de dólares, de las arcas fiscales, de las escuetas arcas fiscales, ¿a quién está beneficiando? Está beneficiando a gente que está recibiendo pensiones. Entonces es un grupo privilegiado, porque son apenas 530,000 personas que reciben pensiones del IES. Y además es un grupo privilegiado porque estas personas trabajaron durante 30 años o más y aportaron a la seguridad social, por eso son pensionistas. Entonces, es una ayuda regresiva desde el punto de vista de que el Estado no debería ayudarle al instituto con este 40%, sino debería asignar esos fondos a gente que realmente necesita. A un anciano de 80 años que recibe un bono de $50, ¿por qué no le pagan $100 para que pueda mejorar su nivel de vida? Entonces, tiene que reformularse el sistema. Yo he dicho, este 40% tiene que bajarse de manera progresiva, del 40 al 35, al 30, porque si no, es una obligación creciente en el tiempo. Pero tampoco que me salga del hígado una resolución y diga yo, desde mañana no se aporta el 40%, como hizo el gobierno anterior. Eso fue nefasto para la seguridad social. Lo mismo pasó con el ISFA. Entonces, esas decisiones impensadas nos pasan factura ahora. Algo básicamente relacionado con eso mismo de parte de Wagner Bravo. Dice, ¿cómo hacer para que el gobierno no le meta la mano al IES y que los afiliados tengan más influencia en las decisiones de estas? Un gusto saber que está presente el general Bravo. Él fue un activo defensor del ISFA cuando alguna vez nosotros en Actuar hicimos los estudios hace algunos años. Un cordial saludo a la distancia, general. Entiendo que el ISFA está muy preocupado con la situación actual, porque como dije anteriormente, ustedes en lugar del 40% reciben el 60% y la crisis fiscal ha hecho de que existan retrasos que están poniendo ya en aprietos a las pensiones. De hecho, conocí por medios de prensa que durante 1 o 2 meses creo que se retrasaron el pago de las jubilaciones, lo que es muy, muy preocupante. Pero yo creo que la posibilidad de obligar a que el Estado cumpla con sus obligaciones es a través, por ejemplo, de tener un representante en el Consejo Directivo que defienda a los afiliados y no sea parte del gobierno. O sea, el actual director del Consejo Directivo, el señor Watted es un funcionario público. Entonces, siendo funcionario público, va a tomar sus decisiones para congraciarse con sus jefes. ¿Quiénes son sus jefes? Son el gobierno nacional. En cambio, que si fuera un director del IES o director del ISFA que esté ahí para generar rendimientos adecuados, que se tengan equilibrios actuariales, que se haya el adecuado financiamiento de las primas, que, por ejemplo, se frene cuando sepa que le están pidiendo haga cosas que técnicamente son inapropiadas, ahí la cosa cambiaría. Entonces, yo creo que pasar por una reforma de la actual composición del Consejo Directivo sería fundamental. Es decir, en este momento tenemos 2 personas en el Consejo Directivo del IES, el señor Watted y el representante de los empleadores, que se me escape el nombre, es el que le reemplazó al señor Peso, y los 2 son los que toman las decisiones por más de 8.500 millones de dólares. Se cuenta el poder que tienen esas 2 personas. Y más aún el señor Watted, porque cuando existen discrepancias, el voto del presidente delegado del gobierno nacional es dirimente. Entonces, el señor Watted realmente es, a mi juicio, el hombre más poderoso de este país porque maneja una cantidad enorme de recursos. Y la situación definitivamente es frustrante y preocupante y no es de extrañar que produzca mucha ansiedad, ¿no? Aníbal Carrera pregunta, ¿por qué si la crisis es tan grave no se interviene al IES de forma inmediata? Nosotros hemos propuesto en la Mesa de Seguridad Social que se haga una especie de auditoría y hemos tratado de evitar el nombre de la intervención. Porque nosotros en el Ecuador tenemos algunas taras, algunas cosas que nos preocupan mucho. O sea, cuando vino la crisis bancaria del año 1929 y se
reformó la ley de seguridad social, el IES en ese momento fue intervenido y se creó la famosa comisión interventora de la seguridad social, donde estaban el señor Mancero, el señor Arzumena y el economista Gladys Palán. Los tres luego fueron perseguidos políticamente y cuando hicieron un trabajo serio de redactar una ley de seguridad social, esa ley fue declarada en algunos artículos inconstitucional y no se permitió tener el reglamento correspondiente. Entonces, con la intervención se redujo creo que un 10 o 15% el número de servidores públicos en el IES, porque hubo una modernización, pero todo ese esfuerzo del año 2000, ahora en el año 2020 nos enteramos que pasaron de 10.000 a 40.000, a cerca de 40.000 servidores, se multiplicó por 4, es decir, yo creo que si la sociedad civil se organiza y a través de una consulta popular o a través, por ejemplo, de la superintendencia, que es el organismo que controla, hace una intervención para ver cómo están invirtiendo esos recursos, si tienen los estudios actuariales actualizados, si efectivamente se pagan las pensiones a quienes ameritan recibir esas pensiones. El día de hoy he puesto yo un tuit relacionado con este escándalo de los asambleístas que están recibiendo, han recibido el carnet de discapacitado y con beneficios tributarios enormes, indicando se debería también investigar si en el IES existe o no un grupo importante de los denominados jubilaciones por vejez especial o jubilaciones por incapacidad, si efectivamente tienen esos requisitos para recibir esas pensiones. Yo tengo la duda de que si eso se dio para que tengan estos beneficios de orden fiscal, también deberán existir un número muy grande de personas que sin tener los requisitos están recibiendo una jubilación de invalidez o una jubilación de discapacidad. Entonces, por ejemplo, la sociedad civil tiene que organizarse y generar opinión con reclamos ante la Asamblea, la Superintendencia, la Contraloría, para que intervengan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias. Una pregunta que es a tu consideración, si la respondes o no, un poco de opinión más bien que nada. Patricio Galarza dice, ¿votar por Lasso aseguraría la supervivencia del fondo de pensiones? Depende de ti. No sé, no les he escuchado yo a los candidatos a presidente qué propuesta tienen sobre la seguridad social. Sería bueno que, por ejemplo, cuando ya se tengan los candidatos oficiales, se planteen un grupo de cuestionamientos serios para que se administren a través de debates en los que la ciudadanía conozca cuál es la posición de cada uno de los candidatos respecto al tema de la corrupción, el tema del tamaño del Estado, el tema de la seguridad social y unos 3 o 4 temas más que se podrían poner en la agenda. No conozco cuál es la posición de Lasso, pero obviamente siendo él de centro y derecha, él lo que va a querer es la posibilidad de la desmonopolización de la seguridad social, tal como ya lo advirtió Nebot cuando advirtió a la población de que no iba a candidatizarse. Él dijo que va a llamar una consulta donde una de las preguntas va a ser si es necesario o no corregir al IES. Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque si bien es cierto cuando se convocó a una consulta popular en el gobierno del distrito Durán Ballén, ustedes recordarán que ahí se preguntó a la población si querían la desmonopolización de la seguridad social y perdió Durán Ballén con esa pregunta y el IES se mantuvo como el monopolio. Pero en la provincia del Guayas, esa pregunta sí ganó. Entonces, desde ahí se ha empezado a discutir la posibilidad de que el IES pueda desmonopolizarse. Pero nosotros yo hice un análisis de lo que significaría, por ejemplo, que la provincia de Guayas tenga su propio Instituto de Seguridad Social. Si ellos conforman un Instituto de Seguridad Social, obviamente no pueden quedarse solamente con los afiliados jóvenes, que van a aportar y ellos manejar sus recursos y tener un crecimiento enorme, como lo que se ha visto en otros países. Los fondos de pensiones crecen de manera considerable, y el caso de Colombia tiene actualmente cerca de 100.000 millones de dólares de fondos acumulados. Chile tiene más de 200.000 millones de dólares acumulados en los fondos de pensiones. Nosotros tenemos 6.000 millones.
porque al hacerlo a través de la bolsa de valores, con la participación privada, esto genera más inversión y va haciéndose una bola de nieve. Pero la desventaja que tiene el sistema vigente es que cuando se crea un instituto de seguridad social, por ejemplo, de Guayas, tiene que también absorber los jubilados de la provincia de Guayas. Si los jubilados nacionales en total son 530,000 y Guayas supongamos que represente el 20% de la población nacional, igual se suponga eso con los jubilados, tendría que hacerse cargo de 100,000 pensionistas. 100,000 pensionistas, nosotros hemos hecho, para que tengan una idea, un cálculo de una persona de 65 años de edad que recibe una pensión de $600, por persona se requiere más o menos $80,000 en valor presente. $80,000 en valor presente para 100,000 pensionistas, estamos hablando de $8,000 millones. Entonces, el nuevo Instituto de Seguridad Social de Guayas nacería con una deuda de $8,000 millones para pagar a los 100,000 pensionistas de Guayas que deben seguir recibiendo sus pensiones. Entonces, ¿de dónde sacan esos $8,000 millones? Entonces, cualquier sugerencia, cualquier cambio que quieran hacerse, tiene que hacerse basado en los números, hacer escenarios. Yo estoy de acuerdo en que el sistema no da más. El sistema tiene que progresivamente ir descargando de un fondo exclusivamente solidario y manejarse un sistema de pilares múltiples. Carlos, que vive en Estados Unidos desde mucho tiempo, conoce que uno de los sistemas más populares en Estados Unidos es el denominado 401k, el 401k. Es un sistema que se creó en la década de los 80 en Estados Unidos y que ahora cerca del 80% de los trabajadores en Estados Unidos tienen ese beneficio complementario al del Social Security, a la seguridad social. ¿En qué consiste este mecanismo? En que la empresa le aporta a un fondo un porcentaje del sueldo del trabajador. Si gana $1,000, le pongo 4%, le pongo $40. Y el empleado pone a sí mismo los $40 o pone la mitad, $20 o más, dependiendo de su capacidad de previsión. Y eso se va generando en un fondo aparte. Entonces, al cabo del tiempo, el trabajador va recibiendo un reporte de su estado de cuenta, dónde está invertido, cuánto tiene, puede hacer préstamos sobre eso, tiene excepciones fiscales, que es uno de los grandes beneficios que tiene el IRS de Estados Unidos, que le permite a una persona no pagar impuestos. Y al final, cuando llega a jubilarse, por ejemplo, a los 65 años de edad, una persona que ha ganado $100,000 en el año, que son un sueldo, digamos, relativamente bueno en Estados Unidos, no es, obviamente el nivel de vida es diferente acá en el Ecuador, pero $100,000 al año de sueldo, su pensión puede ser aproximadamente de $80,000 al año. De esos $80,000 al año, ¿cómo se divide? $30,000 pagada por la seguridad social. Es decir, una parte de este beneficio de los $80,000. Otra por el 401k, que es el que se ha acumulado con los diferentes trabajos que ha tenido esta persona a lo largo de su tiempo, que son asimismo un 30% más. Y un 20% es el tercer pilar, que está formado por las denominadas cuentas en los seguros privados, a través de cuentas individuales. Entonces, una persona en Estados Unidos ahorra desde joven a una compañía de vida como MetLife o como Pan American Life, y va teniendo un fondo y el momento que se jubila se transforma en una pensión. Entonces, eso es lo que nos hace falta en el Ecuador. En el Ecuador, muchas de las familias dependen exclusivamente del IES. Obviamente, se explicaría en muchos de los casos porque no tienen capacidad de ahorro, porque una persona, un ecuatoriano que gana $500 mensuales, ¿cómo le pueden exigir que pueda tener un ahorro complementario? No puede ser. Esa persona con las justas puede vivir, la canasta es de $700. Pero una persona que gana $1,500, $2,000, sí puede tener la opción de no solamente aportar al IES, sino aportar a un sistema como el 401k y también tener una cuenta de ahorro. De esa manera, esta teoría de los pilares múltiples ayudaría a que de aquí a 20 años, a 40 años, los próximos jubilados tengan una pensión completamente financiada y no como algunos de ustedes que son jubilados y que están realmente preocupados porque saben que sus pensiones están en peligro, porque se comieron las reservas, el Estado dejó de aportar el 40% y hubo una descapitalización y ahora dependen exclusivamente de los afiliados activos. Aquí les pongo un ejemplo. Si las personas de menos de 40 años se juntarían todos y decidirían no aportar más al IES porque creen que ya no consideran que es un sistema que les da confianza, y todos dejan de aportar,
realmente los pensionistas empiezan a sufrir consecuencias porque sus pensiones se dejan de pagar. La población tiene que entender que nuestro sistema es un sistema de reparto, un sistema basado en que los que aportan actualmente financian las pensiones de los jubilados. Pero cuando nosotros estemos del lado de los pensionistas, esperamos que haya asimismo una proporción similar de afiliados activos que nos financien nuestras jubilaciones. Y eso, por los fenómenos demográficos que les comenté al inicio de la presentación, es imposible que ocurra. Uno no le puede decir por decreto, madre ecuatoriana, desde el próximo año su número de hijos ya no va a ser 1 o 2, va a ser ahora 5 como era en el año 1960. No, no es posible. No se le puede decir, jubilados desde hoy en adelante ya no pueden vivir más de los 75 años, que es la expectativa de vida al nacer que tiene el INEC, ustedes tienen que fallecer. No, pues, porque las mejoras de las condiciones de vida hacen que la gente viva más tiempo. Entonces hay que analizar el problema de forma sistémica, es decir, no solamente el IES, sino también el ISFA, el ISPOL, tener los diferentes fondos complementarios como el del magisterio, de las entidades públicas que tienen estos fondos administrados por el IES, y también incorporar a las personas que no tienen empleo, y los trabajadores autónomos, los campesinos, las amas de casa. O sea, tiene que reformarse totalmente el sistema de seguridad social. Gracias. Respetando los tiempos que habíamos fijado, ya estamos casi llegando al último, en términos de tiempo. Y hay bastantes preguntas. Entonces vamos a no aceptar más preguntas. Tenemos todavía a tratar de responder las preguntas que tenemos hasta ahora, ¿sí? Se están generando una cantidad y no vamos a tener el tiempo para eso. Así que, por favor, lo lamentamos por eso. Tal vez podríamos organizar otra sesión similar para continuar con estas cosas. La siguiente pregunta de Diego Durango: ¿por qué en los cálculos no se considera el aporte patronal? Con eso los aportes llegan al 20%. Es una muy buena pregunta y es efectivamente una confusión que a veces se tiene. Para nosotros ya lo damos por hecho porque estamos en esto casi todos los días, pero la población en general, ¿qué conoce de la seguridad social? Que le descuentan que se aporta al IES el 20,65% en la gran mayoría de los casos, porque hay unos regímenes en los trabajadores bancarios y en los ferroviarios, etcétera. Pero la gran mayoría de nosotros ha aportado sobre el 20,65%. Es decir, si una persona gana $1,000, el IES recibe todos los meses $206, todos los meses. Pero de ese 20,65% se divide, si le vemos, por el que paga y el que recibe. El que paga se divide en dos partes. Del 20,65 se divide 11,15, que es pagado por el empleador, y el 9,45, que es pagado por el trabajador. Entonces, un trabajador que recibe un sueldo de $1,000, le descuentan el 9,45% y recibe 900 y pico de dólares de sueldo neto. Y el empleador aporta el 11,15, ¿ya? Pero desde el punto de vista de cómo cuando recibe el IES se distribuye este 20,65%, aquí hay que al menos tomar en cuenta seis divisiones. La una es el IBM, Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que recibe el 9,85% de ese 20,65, que es financiado, más o menos. Yo no quisiera complicar mucho con cifras, pero es financiado. Una parte con el aporte del empleador y otra parte con el aporte del trabajador. Luego viene el seguro de salud, que recibe actualmente alrededor del 5,84% de ese 20,65. Luego tienen el seguro de riesgos del trabajo, que son más o menos, si no me equivoco, alrededor del 2%. Luego tenemos el seguro de cesantía, que recibe el 3% de ese aporte. 2% para la cuenta individual y 1% para la cuenta solidaria. Luego tenemos el Seguro Social Campesino, porque todos los afiliados al IES aportamos el 1% para el sostenimiento del Seguro Social Campesino, que se nutre también con los pagos de las empresas de medicina prepagada, el ISFE, etcétera. Y luego tenemos seguros pequeñitos como son el seguro de desempleo, que se financia con el 1%, que a propósito también es un tema que olvidé de comentar, pero con tantos desempleados, ese seguro se va a descapitalizar en poquísimo tiempo. Entonces, de ahí, Diego, que hay que diferenciar. Cuando yo me refiero al 9,85%, es lo que recibe el fondo de pensiones.
pero en realidad lo que aporta cada uno de nosotros al IES es el 20,65. Ramiro Lobato pregunta, vista la crisis del IES, en su criterio, ¿cabría la privatización? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Aún sabiendo que constitucionalmente parece que ahorita no es posible, pero eso no significa que se pueda cambiar esa cosa. ¿Qué opinión tienes de la privatización del IES? Bueno, es muy complejo hacer una privatización cuando las cifras están en desequilibrio. Es como que alguien quiera comprar una empresa que sabe que está teniendo pérdidas enormes. Entonces, más bien debería empezar a discutirse eso cuando se hagan las cifras y los balances se equilibren. Porque en este momento, si por ejemplo se pasa al manejo del sector privado, al gobierno nacional le convendría muchísimo porque le entrega realmente un difunto al sector privado para que administre las pensiones, porque le entrega 6,000 millones de dólares que tiene en el fondo de pensiones, sabiendo que con los 530,000 pensionistas que tienen actualmente, ya tiene obligaciones contraídas por más de 30,000 o 40,000 millones de dólares. Porque esas son las obligaciones en valor presente de los 530,000 pensionistas, es decir, es una cifra enorme. Entonces, el mecanismo de solución al IES parte por una combinación. Yo creo que el Seguro Social tendría que tener una reforma para administrar el subfondo solidario, que debería financiarse con una mejora en la tasa de aportación o medidas paramétricas como incrementar la edad de jubilación y la tasa de aporte o mejorando las inversiones y obligándole al Estado a pagar sus compromisos. Y por otro lado, crear un sistema complementario, eso sí con cuentas individuales. En las cuentas individuales se podría poner por ejemplo, en competencia al sector privado con el sector público. Entonces diría, los trabajadores deciden dónde poner este aporte de su cuenta individual. Entonces podría ser que algunos decidan dejar en el propio IES y otro le pone en la administradora de fondos de pensiones privada X, o otro le pone en la Corporación Financiera Nacional, que es pública, o finalmente se crea un sistema de una alianza público-privada y se administra los recursos y se les pone a competir. O sea, yo no creo que la discusión en este momento sea la privatización o la desmonopolización del IES. En este momento la discusión es cómo hacer que el IES cumpla con sus compromisos adquiridos. Tiene compromisos adquiridos con 530,000 pensionistas. Los pensionistas no se pueden quedar de la noche a la mañana sin el pago de sus pensiones. Es una obligación del Estado. Entonces, eso hay que buscar a toda manera blindarle. Dejar que los gobiernos tomen esos recursos. Esto tiene que ser sagrado, tiene que estar en un fideicomiso. Tiene que inclusive los administradores del IES que toman malas decisiones, tienen que aplicarse un derecho de repetición, que es lo que nos hace falta en el Ecuador, porque muchos funcionarios públicos han tomado decisiones de manera equivocada, porque dicen como, no nos pasa nada, o porque ese juicio se puede ampliar, o porque luego podemos nosotros poner algunas argucias de carácter legal para evitar que seamos condenados. Entonces, los funcionarios públicos no hacen no toman decisiones con las competencias o con la honestidad que sería el caso, porque saben que al final ese es un dinero que es de nadie y por lo tanto no hay gente que va a reclamar. Entonces yo creo que la sociedad, como dije anteriormente, la sociedad civil tiene que involucrarse más y efectivamente saber que están en peligro sus pensiones, no solamente de los actuales jubilados, sino de los próximos 5 años y por lo tanto tiene que provocar una reforma del sistema. Gracias. Iván Arellano dice, ¿es posible pagar una cantidad importante por una sola vez equivalente a 5 años de aportaciones sobre un sueldo de $2,000 de una persona de 70 años para completar los 15 años para lograr una jubilación decente? No, eso no es posible. No es posible. De hecho, se permite solamente cuando una persona cuando está por jubilarse y en la historia laboral se ha determinado que el empleador no haya aportado durante esos años, entonces se le pone una demanda al empleador y él paga en forma acumulada los rubros que debió haber hecho en su oportunidad, pero con intereses y multas, y los intereses son realmente elevados, y eso efectivamente el IES sí permite recibir en forma acumulada, pero lo que
Lo que me pregunta Iván, eso no es posible porque podría significar que en seguros lo que se conoce como el riesgo moral, es decir, tratar de aprovechar de una situación para recibir de forma inmediata el beneficio. Entonces hay que cumplir los requisitos durante el tiempo que le falte. Diego Navas dice, ¿cómo se puede controlar a quienes se jubilaron con el máximo, aportando supuestamente los mejores sueldos en los 5 años, cuando antes de eso aportaban solo con el mínimo? Bueno, de hecho ya el Consejo Directivo hizo una reforma porque se vio que algunos afiliados estaban aportando sobre sueldos muy bajos y cuando llegaban ya a punto de jubilarse, aportaban sobre sueldos mucho más altos. Me explico tal vez con un ejemplo numérico. Algunos de ustedes son de la Politécnica o en el Colegio Benalcázar se tomaban buenas clases de matemáticas con el señor Eloy Mejía. Hay que calcular el promedio aritmético. Entonces, si uno tiene 60 sueldos de alrededor de $500, $600, $400, cuando hace el promedio de todos esos 60 sueldos, el promedio es alrededor de $500. Uno sumó y dividió para 60. ¿Sí? Entonces, también se tiene el mismo beneficio si uno aporta sobre sueldos más bajos. Si uno aporta, por ejemplo, sobre $300, $200 durante 50 meses y los últimos 10 meses aportó sobre sueldos altos, sobre $10,000, sobre $20,000, etcétera, los últimos 10 meses, cuando se hace la suma y se hace el promedio aritmético, su pensión va a también ser la misma, de cerca de $500, a pesar de que buena parte de su vida, durante 28 años de afiliación, aportó sobre sueldos muy bajitos y solamente los últimos 2 años aportó sobre sueldos altos porque sabe que se hace el promedio aritmético. Entonces, el Consejo Directivo, a mi juicio, con una resolución que, a propósito, está siendo ya discutida por la Corte Constitucional, porque el doctor Proaño Maya está solicitando la inconstitucionalidad de esa norma, decidió aplicar no la media aritmética, sino la media geométrica. ¿En qué consiste la media geométrica? Que lo que uno hace es multiplica esos sueldos y le saca la raíz sesentava. Entonces tendría que multiplicar 200 por 300, etcétera, y por 10,000. Y esa cifra enorme que obtiene le saca la raíz sesentava, es decir, la raíz cuadrada es 1/2, esta sería elevado a la 1/60. Y eso lo que hace es corregir esos desfases y evitar que el impacto de sueldos tan altos haga que la pensión promedio se incremente. Entonces, con la media geométrica, esta persona que estaba aportando sobre $300 durante casi toda su vida y solamente los últimos 2 años aportó sobre $10,000 o $5,000, su pensión ahí va a ser de $350. Entonces, eso ya lo hizo el IES. Ahora, obviamente, es un misterio saber, porque ahí debería entrar la Contraloría y la Auditoría y revisar a través de muestras si efectivamente las personas que están recibiendo esa pensión merecen esa jubilación. Yo estoy seguro que en muchos casos el IES ha sido muy generoso con esas pensiones y en otros casos sí ha habido una afectación. O sea, yo no creo, por ejemplo, que una persona que ha tenido sueldos altos como gerente de una empresa con sueldos de $4,000 o $5,000, cuando llega a jubilarse, cuando hace el promedio aritmético, geométrico, su pensión debería ser de $4,000 mensuales, pero como el Consejo Directivo también tomó una resolución en que dice que no puede haber personas que reciban más de 4,5 sueldos básicos unificados si tienen 30 años, es decir, actualmente 4,5 por 400, $1,800. Entonces, esa persona de $4,000 le bajan a $1,800, cuando la ley de seguridad social dice que es el promedio de los 5 mejores años. Entonces, eso obviamente yo creo que no ha sido muy discutido porque apenas alguien quiera proponer una reforma a los sueldos altos, le cae la gente diciendo usted no es solidario con las personas que tienen sueldos muy bajos, porque usted ha ganado sueldos de $4,000, $5,000, más bien usted tiene que agradecer que ha podido acumular y poder tener un patrimonio. Tiene que más bien preocuparse de gente que no tiene ingresos y gente que ha perdido sus empleos. Entonces, esa discusión no se ha dado. Entonces, yo comparto con Diego el hecho de que habría que hacer una auditoría y ver efectivamente si esas pensiones que paga el IES son o no adecuadas. Ahora, la gran ventaja que tiene
el sistema informático del IES es que a través de la página web uno puede saber cuál es su pensión y con esta herramienta que les comenté anteriormente de actuaria, se puede también verificar que es correcta o no. Wilmer Sarango pregunta si es factible un aporte adicional al ISFA de los pensionistas para fortalecer su sostenimiento en el tiempo. Bueno, el caso del ISFA es, como dije anteriormente, un caso diferente. De hecho, en lugar de ser el seguro de invalidez, vejez y muerte, en Fuerzas Armadas se llama RIM, Retiro, Invalidez y Muerte. Porque obviamente es un grupo humano de unas características diferentes al grupo de la población civil o de los funcionarios públicos. Porque los militares están sujetos a contingencias diferentes. Ir a la guerra es una contingencia muy grande respecto al trabajar en un escritorio durante 30 años. Entonces, por ellos tienen retiro y no tienen vejez. Y ellos se pueden retirar a los 50 años. Entonces, yo en algún momento he propuesto que en el caso del ISFA tiene que reformarse el orgánico funcional para permitir, a través de la posibilidad de crear un grado adicional, ir alargando la carrera militar. Porque resulta que un militar que ingresa a los 20 años, a los 50 años ya puede ser retirado y recibe una cesantía mucho más alta que la que es en el sector privado o con el IES, y por eso es que muchos de los militares con 50 años pueden luego seguir trabajando y aportan al IES y en algún momento pueden tener doble beneficio. Pero el ISFA es un tema muy complejo de administrar porque en algún momento, cuando se creó la ley del ISFA, se preveía en ese tiempo ya que para financiar las pensiones de los militares era necesario contar con un porcentaje inclusive de los recursos que se tenía por la exportación del petróleo. Tenía también las empresas que estaban anexas al ISFA y que actualmente por el gobierno anterior fueron totalmente desmanteladas. Entonces, yo recuerdo en esa época, por ejemplo, las utilidades que tenía TAME, partes de esas utilidades venían a financiar al ISFA y ahora ya eso ya no ha existido. De hecho, TAME también ya no existe. Es decir, es extraño que en un país como el nuestro no tengamos ni línea aérea ni tengamos correos. No, pero ¿quién entiende a nuestros gobernantes? Bueno, gracias. Hemos tratado de cubrir lo más posible. Nos hemos alargado con el tiempo. Te agradecemos por tu generosidad en aceptar estas preguntas adicionales. Quisiéramos agradecer a todos los asistentes también. Hicimos la grabación de esta reunión. Estará disponible ese video también. Si ustedes pueden hacernos llegar su información, podríamos distribuir ese video también. ¿Cómo lo hacemos? En la misma fuente que llegaron la invitación, pueden usarla para enviarnos su pedido por el video, por ejemplo. Tratemos de llegar a los más que podamos. De todas maneras, el video estará disponible. Muchas gracias a todos. Gracias especialmente a Rodrigo. Y espero que... y no espero nada más, estoy seguro de que todos hemos aprendido algo más. Una de las cosas, muchos están preguntando qué podemos hacer. Este tipo de conocimientos tendríamos que traerlos cuando los candidatos comiencen a asomar y hacer un debate serio en que ellos tienen que responder a cuestiones reales como estas. O sea, estamos acostumbrados en el país a venir con promesas de campaña, promesas que son promesas, cualquier cosa, no importa si sean realizables o no. Pero nadie viene, o muy pocos, de lo que yo haya visto, con reales planes de gobierno para solucionar problemas reales basados en el conocimiento y en los datos reales. Entonces, tal vez una de las formas en que podamos poner presión es organizar este tipo de debates para los candidatos y ver si tienen respuestas para problemas tan reales como estos. No promesas, A ver, esta es la situación, ¿cuál es su ofrecimiento? En su programa de gobierno, ¿dónde está esto considerado? Y que respondan a esta cosa. Eso ya nos da idea de cómo ir armando, por ejemplo, un mecanismo que nos permita llegar con esto
a influenciar los próximos gobiernos y a ver, filtrar, tratar de entender, a ver quién tiene realmente soluciones y quiénes son los que prometen espejos en el aire, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando, les agradecemos a todos ustedes y entre todos tratemos de hacer algo para avanzar en estos aspectos tan importantes de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche, tarde. Hasta la Gracias próxima. a todos. Un saludo, un abrazo a todos. Muy amable, gracias. Muy bueno. Gracias. Un abrazo para Felicitaciones. Gracias. Agradecimientos cordiales. José Rosero, un contraalmirante. Gracias. Gracias a ustedes. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a continuar visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo fundacionb77@gmail.com.